entiendo que ya tengo a don David Almeida en la plataforma, así que déjame buscarlo. David, ¿estás listo? Hazme alguna seña. Estamos listos, bacán. Entonces lo voy a poner de inmediato en la plataforma Doña Produ, en la pantalla Doña Produ, para poder avanzar en esta charla. Luego colocamos el corte comercial. Estimado David, qué gusto tenerte en la contra. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Hola Fernando, mucho gusto. Gracias por la invitación también. El gusto es siempre nuestro. Nos escuchabas hablar con la vicepresidenta de la República y surgió además tu nombre, porque yo le preguntaba, oye, cuéntame a partir de qué la visión que se tiene de este contrato de concesión es una visión que más bien luce poco transparente, digamos, desde donde uno lo observa, y me decía, bueno, escuchando a los expertos, escuchando a David Almeida, se viralizaba el fin de semana una entrevista tuya del mes de septiembre, donde ya anunciabas lo que sucedería. David, ¿cómo pudiste preverlo y de qué forma identificaste las intenciones que existían en este contrato? Luego, si quieres, avanzamos sobre las grietas que deja el propio anuncio de la ministra. Sí, efectivamente, desde el mes de septiembre tuvimos ya nosotros una alerta, porque como recordarás, a mí me iniciaron un proceso de persecución a raíz de una declaración en un medio de prensa. Esa declaración la dimos en función de que habíamos conocido ya de que se estaba negociando bajo la mesa y a dedo el principal campo petrolero del país, que es Sacha. Ya en septiembre del año pasado, después de hacer esa denuncia, se me notifica con el inicio de un proceso de visto bueno que terminó con mi salida de la empresa, precisamente acusado de haber revelado supuestamente información confidencial respecto de este proceso, ¿no? Lo conversamos hoy, aquí, me acuerdo. Sí. Exactamente. Hoy, ya meses después, lo que nos damos cuenta es que las denuncias que hicimos eran reales, que efectivamente se fragó la entrega del campo a dedo, que esto además estaba haciendo a escondidas. Realmente esto no estalla sino hasta que se les filtra la resolución antes del feriado, como habíamos anticipado que iba a suceder, que suscribieron esto antes del feriado de carnaval para que la gente se despiste y no se dé cuenta. Y finalmente hoy estamos en un momento en el que el principal campo petrolero del país va a ser entregado a dedo a una empresa de cuestionados antecedentes, y con un reparto de cerca del 87, casi el 90% del petróleo para el contratista privado, dejándolo al Estado únicamente el 12.5%. Ok, y aquí vamos con las preguntas que se caen de cajón y que creo que toda la gente se está haciendo. ¿Por qué a dedo? Y si era o no necesario concesionar el campo Sacha, porque uno desde una visión política puede decir es que no, a mí no me gustan las concesiones, pero al final la situación del campo exigía una inversión que el Estado no está en capacidad de hacer y por ende se hacía necesaria esta concesión, y ya tenida por necesaria, ¿por qué este contrato se otorga de las formas en las que se está otorgando, querido? A ver, necesaria no es, evidentemente. Pues la denuncia nosotros lo hicimos desde el principio porque el campo Sacha es no solo el de mayor producción del país, sino el de mayor entrega de renta al Estado, y de hecho el único campo petrolero que ha logrado incrementar su producción drásticamente en los últimos años. En el 2021 Sacha producía 60,000 barriles de petróleo por día promedio. Al 2024 cerró con un promedio de 77,000 barriles de petróleo por día, todo con inversión y trabajo de la empresa estatal y de los trabajadores ecuatorianos. Y de hecho ningún otro campo petrolero, ni público ni privado, ha tenido este logro en el país. Es decir, por eso decíamos, están detrás de la joya de la corona, evidentemente. ¿Por qué a dedo? Porque se hace sin licitación, además. O sea, no solo que estábamos en contra de que se privatice el campo, porque este campo, como he dicho, entrega cerca de 1.500 millones de dólares en renta por año al Estado ecuatoriano, sino que además el proceso se hace en medio de la oscuridad. De hecho, la denuncia que nosotros hicimos llevó a una persecución, en lugar de aclarar lo que estaban haciendo, porque si fuera tan bueno para el país, lo lógico hubiera sido que lo hagan públicamente, que lo anuncien con bombos y platillos, que además en medio de un proceso electoral eso les hubiera traído réditos. Lo que hicieron fue, ante la denuncia que hicimos, perseguirnos
mantener esto escondidas del acuerdo ministerial que viabilizaba la entrega o ordenaba la entrega del campo. Lo sacan el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. La resolución de adjudicación del campo la sacan el viernes antes de Carnaval. Es decir, todo a escondidas, y eso es lo que genera también dudas respecto de lo que está haciendo el gobierno nacional. Escondidito, escondidito, y parecen empezar a revelarse ciertas hilachas o de esos escondrijos. Se revelaba el fin de semana que el número registrado en la Superintendencia de Compañías de la empresa que asume la administración del Campo Sacha es el mismo que la empresa El Ordeño, de la que ya se ha hablado con suficiencia acerca de su vinculación en el tema del desayuno escolar y de la alimentación para los presos, pero que adicionalmente tiene una propiedad accionaria de la tía del presidente de la República. ¿Ustedes han podido indagar un poco cuáles son los intereses que vinculan en este momento a Sacha, el ministerio y esta empresa que ya durante el fin de semana se revelaban estas cuestiones que lucen poco transparentes? Sí, mira, bueno, esto ya fue la cereza del pastel, ¿no? Nosotros habíamos ya denunciado que de este consorcio que lo conforman dos empresas, Petrolia S.A. y Amodaimi Oil, por lo menos de Amodaimi Oil no se sabía nada, no se había escuchado nada, no daban declaraciones, solamente se limitaba el socio minoritario, Petrolia, a decir de que esta es una subsidiaria de una empresa estatal china y que por tanto el capital chino estaba interesado en el Campo Sacha, pero nosotros nunca escuchamos al gobierno chino decir nada, nunca se escuchó a la empresa estatal china decir nada. Hasta el día de hoy no publican en su página web tampoco la empresa estatal china ninguna concesión, como ya lo hizo la empresa minoritaria Petrolia, que a pesar de que la ministra dijo que todavía no firmaba el contrato, ellos ya publicaron en su empresa y en su página web la adjudicación y abrieron el champán. Básicamente lo que sabemos de Petrolia, que es el socio minoritario hasta el momento, no de Amodaimi, que es la que salió con el número telefónico y que la gente llamaba y le contestaba El Ordeño. La de Petrolia sabemos los antecedentes. Petrolia es una empresa subsidiaria de New Stratus Energy. New Stratus Energy es una empresa cuyos accionistas y cuyo presidente ejecutivo ya operaron bajo otra figura en Colombia que se llamaba Pacific Stratus Energy, y operaron en Campos Rubiales en Colombia, operación que terminó después de un escándalo mediático igualmente, después de haber declarado la quiebra en la empresa y de que la empresa estatal colombiana Ecopetrol tuviera que recuperar el campo, que dicho sea de paso, era el Campo Rubiales, que es como hablar de Sacha de Colombia. Sí, es el símil del campo. Esta empresa, estamos hablando de Petrolia, que es accionista de Pacific en Colombia, declaró a Pacific en quiebra, ¿no? No estamos hablando de Petrolia, sino de Pacific, la operaria colombiana en este momento. Correcto, Pacific Stratus Energy. Después de que declaran la quiebra, esta empresa que tiene accionistas de origen de nacionalidad venezolana, constituye en Canadá la empresa New Stratus Energy. Entonces, fíjense las coincidencias, ¿no? Quiebra Pacific Stratus Energy y constituye en Canadá la nueva Stratus Energy, eso es New, nueva Stratus Energy, que es la que finalmente constituye Petrolia acá en el Ecuador, y a través de esa busca hacerse cargo del principal campo petrolero del país. Ahora, hablemos de la conformación del otro socio, del socio mayoritario, que es el que genera mayores dudas, David. A ver, esto es la parte que más oscura ha sido precisamente. Nosotros habíamos escuchado de parte de Petrolia, que ellos lo defendían así, y de parte del mismo gobierno, que Amodaimi Oil era subsidiaria de una empresa estatal china. En 2012, esta compañía es comprada efectivamente por una empresa registrada en Hong Kong que se llama Tip Top Energy. Tip Top Energy es la que decían supuestamente era propiedad de Sinopec International and Exploration, que es la compañía estatal china. Sin embargo, ya en estos últimos días se dijo que no es Tip Top Energy la subsidiaria, sino que hay otra empresa de por medio, que esa sí sería la subsidiaria de la empresa estatal china.
Más allá de eso, documentos de esto no se han presentado. Lo que existe es una autorización de la Superintendencia del Poder del Control del Mercado en el año 2022 para que Petrolia pueda comprar a Modaimi. Petrolia ha dicho últimamente que ellos nunca concretaron esa compra, es decir, solo gestionaron la autorización en 2022, pero no la compraron. Pero finalmente llama la atención esto que ha salido últimamente, ¿no? Que ya es búsqueda eminentemente ciudadana. Nosotros no llegamos todavía a ese punto. Lo que sí hicimos fue plantearle a la Comisión de Fiscalización en la que comparecimos y al Pleno de la Asamblea Nacional que soliciten información a la Embajada de la República Popular China para verificar si es que efectivamente es el gobierno chino el que está detrás de esta compañía o no. No sabemos si habrán hecho ese pedido o si existe alguna respuesta en el caso de haberlo hecho, pero me parece el paso obvio frente a las denuncias que ha habido de parte de la ciudadanía respecto de este caso, sobre todo de esta compañía, y las dudas que se han generado alrededor del proceso también. Ahora, David, en la rueda de prensa del día sábado, el viceministro, quiero hablar también del rol del viceministro Ferreira, pero el viceministro hace una explicación de cuánto le quedaría al Estado. Es una explicación que a mí me resultó muy enredada, que realmente no resuelve las dudas que como ciudadanía nos planteamos. Creo que pocas personas podrían decir, salvo que manejen un lenguaje muy técnico y muy específico, que la rueda de prensa fue clara. Es que no lo fue. Para la ciudadanía general no lo fue. Pero hacía el viceministro esta explicación de en qué condiciones participaba el Estado según los montos del precio internacional del petróleo. Y yo te iba a pedir que por favor le ponga subtítulos al viceministro, porque realmente nos ha costado mucho entenderlo desde tu experticia, cómo se podría explicar cuál es el modelo de participación estatal y privado en este acuerdo, de lo que has podido ver y de lo que se ha revelado hasta ahora. Sí, no te preocupes, que en realidad a todo el mundo confundieron, ¿no? Y es parte de la forma de actuar. Primero lo escondieron y cuando ya no lo pudieron esconder más, lo que hicieron fue dar una rueda de prensa para confundir a la gente. No es otra la explicación de esto. Pero el asunto es un poco más sencillo. A ver, en principio, en enero, lo que dijo la empresa concesionaria, en este caso Petrolia, el socio minoritario, dijo que el acuerdo que habían llegado con el gobierno nacional era que el 20% de la producción se quedaba en manos de la empresa privada y el 80% en manos del Estado. ¿Sí? Eso fue lo primero que dije. Bajo ese escenario, nosotros habíamos hecho un estudio técnico y ese estudio técnico económico determinaba de que había una pérdida para el Estado de $1.000 millones, que de hecho lo comentamos en tu programa en algún momento también. Teniendo, eso lo revisaba anoche, teniendo como principio que el Estado, como principio para comprender esta intención de contratar, que el Estado recibiría el 80%. El 80%, correcto. Sí. Luego, el portal Primicias hace una investigación periodística y accede a las actas de negociación. Y encuentra que en las actas de negociación estaba lo contrario. Es decir, que de la producción, el 87.5% se queda en manos de la compañía privada y el 12.5% en manos del Estado. Luego de esto sale esta rueda de prensa confusa a la que haces mención y dicen, bueno, sí, la producción se reparte así, pero es que hay que tomar en cuenta que van a pagar impuestos, que los trabajadores que cobrarán sueldos también pagarán impuestos, es decir, empezaron a sumar los chochos que se les aparece por todas partes para tratar de llegar a justificar de que de la renta petrolera en realidad el 80% se va a quedar en manos del Estado y únicamente el 20% en manos de la compañía. Eso es lo que dijeron en la rueda de prensa. ¿Qué dato importante da el viceministro? Da el dato de que los ingresos por renta petrolera para el Estado serían $6.000 y pico millones. Okay. Dicho así, suena bonito, ¿sí? Porque vamos a recibir 6.000 millones y cualquiera dice gracias. Pero si se están recibiendo por año 1.300. Ya, a eso iba. Entonces, ¿qué más publica esa investigación de Primicias? Publica el documento de certificación de reservas del campo, avalado por la NSAI, que es una de las principales certificadoras de reserva a nivel mundial. Es decir, eso no lo certificó Petroecuador, no lo certificó el ministerio, lo hizo un tercero calificado de mucha reputación a nivel mundial en esta materia. Y esa certificación de reservas estima que
el valor de nuestras reservas en el subsuelo son 14,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ahí viene el dato importante. Entonces, para no confundirnos, vamos a hablar de las reservas y de cuánto ganas y cuánto pierdes. Si tú tienes 14,000 millones de dólares en reservas, eso es lo que puedes recuperar. Lo saques hoy todo o lo saques a plazos y lo termines sacando en 20 años. ¿Okay? Son 14,000 millones de dólares a valor presente. ¿Cuánto le cuesta al Estado en este momento la operación para operar y sacar invertir, hacer las inversiones para recuperar esos 14,000 millones de dólares? Bajo el modelo actual le costaría 2,000 millones de dólares. ¿Sí? Eso quiere decir que la utilidad del Estado de mantener la operación bajo la empresa estatal sería 12,000 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el viceministro? Dice, bueno, nosotros vamos a obtener de esta operación una renta de 6,000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya perdemos renta por 6,000 millones. Sí, porque 12,000 menos 6,000. Estamos resignando la mitad de lo que podríamos ganar. Exacto. Eso con las declaraciones del viceministro, pero hay más todavía. Sucede que lo que dice el viceministro no se compadece con lo que está escrito en las actas de negociación. En las actas de negociación se establece ese mismo cálculo, pero se establece que la renta para el Estado será de 4,300 millones de dólares. Que quiere decir que en ese caso la pérdida sería ya no 6,000, sino 8,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ese es el volumen del asunto. Ahora, aquí ha habido un montón, porque aquí empiezan a pulular los expertos petroleros por todas partes, y básicamente vi una publicación que nosotros le hicimos una crítica porque dicen, no, es que ahora las reservas serían 271 millones de dólares y vamos a producir 350 millones de barriles y produciríamos 350 millones de barriles. Para que la gente entienda, el problema con el petróleo es que el petróleo no es infinito. Es decir, las reservas, lo que tengo en el suelo, lo que puedo producir es lo que está ahí. ¿Sí? Y las reservas, el valor total de las reservas son esos 14,000 millones de dólares. Como dije, lo puedo sacar todo hoy si tuviera la tecnología para hacerlo y producir los 14,000 millones de dólares en un solo día, si es que fuera posible. O, lo que me va a quedar es 14,000 millones. Exactamente. Lo haga como lo haga. Hagas lo que hagas, en el tiempo que lo saques, al final son 14,000 millones. Y sobre eso tienes que ver cuánto te cuesta el sacarlo, y de eso es el margen de utilidad, es sencillo. Entonces, lo que nos cuesta como Estado ahora es sacarlo 2,000 millones, es decir, la ganancia son 12,000 millones, y bajo la figura que ha planteado el viceministro, según sus palabras, la rentabilidad sería 6,000, es decir, ya no los 12,000, perdemos 6,000, y bajo las actas de negociación, en realidad la rentabilidad será 4,000, es decir, 8,000 menos de lo que está estipulado. Oye, por donde se lo analice parece perder el Estado, pero ¿qué obtiene a cambio? Porque lo que he leído mucho también el fin de semana entre quienes defienden este contrato es Petroecuador no administra bien, el Estado en general, el representado en Petroecuador no administra bien y por tanto, lo mismo dijo la ministra, las joyas se oxidan y no existe la posibilidad de invertir para aumentar la capacidad extractiva. Ahora me dices que tomaría 2,000 millones de dólares de inversión pública extraer esos 14,000 millones que tenemos bajo tierra. Pero ¿qué pasa si el Estado no tiene los 2,000 millones, David? Es que el problema es que primero sí los tiene. Y de hecho, la misma investigación de Primicias revela datos que nosotros ya habíamos expuesto, que es que el Estado ha invertido un promedio de 140 millones de dólares por año en ese campo. Es decir, en los últimos 10 años se ha invertido cerca de 1,400 millones de dólares. ¿Por qué si los tiene? Porque las inversiones salen de la propia producción. Es decir, cada año que tú estás invirtiendo 140 millones, obtienes una renta de 1,500 millones. Es un negociazo lo que está en juego en este momento. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, cuando destapa el champán New Stratus Energy, después de que la ministra dijo que todavía no estaba, pero ellos ya festejaban en su página web, publican y dicen a sus accionistas, la ventaja de este negocio es que todas nuestras inversiones van a salir del flujo de caja de la propia operación. Es decir, que con nuestro propio crudo van a financiar las inversiones que supuestamente nosotros no tenemos para financiar. Oye, entonces no es inversión extranjera, pues lo que vienen es apoderarse de un espacio y con la renta que ese espacio genere, entonces le pago al Estado con un dinero que antes el Estado
obtenía sin ninguna intervención del privado, digamos, de mi parte en este caso. Efectivamente, y lo que ha estado sucediendo en el caso del manejo estatal es exactamente lo mismo. O sea, ¿de dónde sale la plata para hacer las inversiones? De la propia rentabilidad que te arroja el campo. Es que es tan bueno el campo que te permite hacer eso, ¿no? Eso hay que entender. O sea, esos 1.500 millones no llegan de fuera, oiga, tenga 1.500 millones para la concesión del campo, sino que se generan en el propio campo. Los de la prima inicial se supone que sí, pero ahí también está el otro detalle, ¿ok? Porque resulta que al parecer esta empresa se está endeudando con un banco internacional para esos 1.500 millones. Ahora la pregunta va ahí también, por eso las dudas, ¿no? Si el campo, si los 1.500 millones están a ser entregados por un consorcio que tiene participación de la empresa estatal china, ¿para qué necesitan los chinos hacerle un préstamo a un banco por 1.500 millones? Cuando ellos son los que tienen los bancos para prestar plata. ¿Sí? Entonces, si en realidad está participando la empresa china, lo lógico es que ellos mismos pongan de su bolsillo los 1.500 millones. ¿Para qué hacer un préstamo a un banco? Entonces, eso abona todavía más a las dudas que se generan, ¿no? O que nos preste la banca china 1.500 millones, nosotros mismos le entramos a la refacción de Campo Sacha. ¿Cuánto se ha invertido en estos 4 años que entiendo se ha ido incrementando la producción? Se ha invertido estos 140 millones por año, es lo que me dice, ¿no? Correcto, 140 millones por año es la inversión solo inversión, ¿no? Eso es fuera del costo operativo. Estoy hablando solamente de los gastos de inversión. O sea que 280 millones es lo que le correspondería de hoy hasta el final del contrato, si es que no existiera el contrato, invertir al Estado si mantuviera este ritmo de inversión. Con eso, Sacha dejaría de estar oxidada, como dice la ministra. A ver, lo que pasa es que también eso es una declaración malintencionada. Estás hablando de un campo que tiene 50 años de operación. Y en un campo con 50 años de operación, obviamente vas a encontrar también infraestructura antigua. Pero antiguo no significa obsoleto, ¿sí? Es decir, puedes tener infraestructura que todavía esté operativa y que evidentemente no sea la infraestructura más moderna, pero también hay infraestructura moderna. O sea, y de hecho te anticipo, porque yo ya tengo el dato de esto. El día de hoy están llevando a los medios de comunicación panas, por decirlo así, a hacer tomas de todos los tanques que están más viejos, de todo lo más viejo que hay en Sacha para decir este es el estado de Sacha. No les van a llevar a ver los equipos nuevos que se compraron, los nuevos switchgears, los nuevos centros de control. Es decir, eso no le van a enseñar y van a sacar un video, probablemente, un reportaje diciendo estas son las condiciones deplorables de Sacha. ¿Cómo sabemos que nos están mintiendo? Porque ningún campo en condiciones deplorables puede producir 77,000 barriles de petróleo por día. Y ningún campo en condiciones deplorables podría incrementar la producción de la forma en que ha incrementado la producción Sacha, siendo el único campo comparado con privados y con públicos que ha hecho esto en el país. Ok, o sea que adicionalmente no solamente estamos concesionando el campo más productivo y más rentable, sino también el que mejor ha incorporado tecnología nueva durante los últimos años. Palabras más, palabras menos eso. Sí, es que las inversiones que se han realizado son precisamente para eso, ¿no? O sea, vas a encontrar, si van y visitan en la locación la Sacha 1, por ejemplo, van a encontrar el pozo Sacha 1 que fue perforado en 1972 y probablemente van a ver ese cabezal oxidado y van a tomar esa toma, lógico. Pero si van y visitan, por ejemplo, la plataforma Sacha 490, van a encontrar varios millones de dólares en inversiones nuevas en esa misma plataforma. Entonces, depende de dónde escojas, tú vas a encontrar infraestructura más vieja o infraestructura más nueva. Y obviamente con eso van a tratar de fraguar este justificativo para delegar el 87.5% del crudo a una empresa particular. David, te escuché decir algo bien importante en esta entrevista viralizada nuevamente durante el fin de semana, y es las empresas contratistas, concesionarias en este caso, usualmente terminan por contratar a los mismos trabajadores o a las mismas empresas que operan para Petroecuador. Eso se da en cada una de las etapas de las concesiones de los campos petroleros nacionales, es decir, no existe una operación distinta a la hora de este pase de manos.
Exacto, es que así es como funciona la industria, ¿no? La industria en general de hidrocarburos, tú tienes una compañía que hace la función de operador y ese operador subcontrata los servicios de terceros, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a perforar un pozo, Petroecuador hace lo mismo, subcontrata las torres de perforación, subcontrata los servicios conexos a la actividad de la perforación y con eso perfora el pozo. ¿Quién dirige la Ya, operación? Un nos funcionario de llamemos, Petroecuador. nos llamemos David o Fernando, ambos necesitamos al tipo que tiene el taladro. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que van a hacer es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora te van a cobrar una prima, un fee o una tarifa por hacer eso. Y resulta que ese fee o tarifa que te van a cobrar es del 87.5% de la producción de crudo. Es decir, casi el 90% de lo que produces, cuando actualmente nos cuesta exactamente al revés. O sea, si pasamos estos costos de producción que me preguntabas al inicio de $8 el barril, básicamente significa, para que la gente me entienda, que del 100% de barriles que produce el campo, el 10% se utiliza para cubrir costos de inversiones y el 90% son utilidad. Ok, ¿qué pasa con los excedentes? Porque decíamos, ok, si pasa del precio del petróleo pactado a 120 y tal, el Estado cambia la figura. ¿Ese excedente sería del Estado como era anteriormente? No, no, no. O sea, lo que hicieron simplemente fue tratar de arreglar el problema y tratar de cambiar los porcentajes de reparto para que en el caso de que suba el precio, al Estado le toque un poquito más de la tajada. Sí, pero ese poquito más llega apenas del 26%, según dijo el mismo viceministro. Entonces, no hay forma de justificar. Mira, Fernando, a mí me ha llamado la atención que en este proceso en particular es la primera vez que escucho hasta a los privatizadores decir que está mal hecho el proceso, ¿sí? Decir que está mal concesionarlo de esta forma. Hoy le escuchaba al exministro Santos Alvite, contra quien nosotros hemos tenido siempre fuertes críticas por su defensa restricta siempre de intereses transnacionales, decir en una entrevista que está mal hecho lo que están haciendo con Sacha. O sea, hemos llegado al punto en que tenemos a ellos también criticando esto y lo que le queda al gobierno en este momento es retroceder y revisar, ¿sí? Por última, la clásica de yo no sabía y votar a los ministros y acusarles después de sabotaje, como el caso de la energía eléctrica. Pero yo le veo la única salvación porque esto ya no tiene justificación. Están dando patadas de ahogado para justificar lo injustificable. Y finalmente nosotros hemos catalogado esto como el peor atraco petrolero nacional en la historia moderna del país. Y se percibe al menos como un proceso escandaloso por su falta de transparencia. David, clarísimo, clarísimo. Y siempre muy agradecido, pana, de que nos acepte las invitaciones a la. Con mucho gusto, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Un Un abrazo. fuerte abrazo. Don David Almeida, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria del Petróleo, que ha marcado desde hace ya casi un año las señales que presentan este tipo de contratos y cómo al momento de generarse y de trabajarse al interior del Estado terminan por dejar estas hilachas que nos hacen ver que pueden haber vinculaciones muy poco claras e intereses muy oscuros detrás de ellos.